Informe Cómo utilizar las OGC API para potenciar la interoperabilidad de los datos geoespaciales. Entrevista a la autora Maite Toscano. ¿Qué es la interoperabilidad? Bueno, la interoperabilidad es un concepto muy importante porque, es lo que permite a los distintos sistemas y aplicaciones que se comuniquen entre sí, es decir, que intercambien datos y que utilicen la información de manera efectiva. Esto de por sí en todos los sistemas es muy importante, pero cuando hablamos de datos geoespaciales o datos localizados en el espacio, es todavía más importante porque es lo que nos permite intercambiar información de distintos organismos y verlos todos y poder trabajar con ellos conjuntamente y tomar decisiones basadas en esos datos. ¿Qué son los estándares? Bueno, la interoperabilidad en sí es esa capacidad que tienen los sistemas para trabajar juntos, para compartir los datos. Sin embargo, los estándares pues son esos conjuntos de reglas, esas guías, esas directrices o características que aseguran que tanto los productos, servicios, datos sean seguros, sean confiables y funcionen de manera coherente. Es decir, los estándares al final son lo que facilitan la interoperabilidad al proporcionar ese marco común para que la comunicación y el intercambio de los datos sea interoperable. ¿Qué son las OGC API? Bueno, las OGC APIs, aunque parece como un concepto nuevo, no es un concepto nuevo porque al final son la nueva versión de los ya conocidos estándares conocidos por el sector geoespacial, como son los WMS y los WFS. La OGC APIs es una nueva versión de estos estándares que traen nuevas ventajas muy importantes y muy solicitadas por el sector geoespacial, que son como, por ejemplo, que se basan en API REST, que siguen las especificaciones de OpenAPI, que permiten salida en JSON o en HTML, que además tienen autodocumentación, es decir, que tienen una API que se autodocumenta y que además es totalmente compatible con las últimas versiones de las webs. En conclusión, son un nuevo estándar que ha evolucionado al que ya conocíamos y que nos permite además integrarnos mejor con otros sectores que ya llevan años utilizando esas API REST. ¿Qué tipo de OGC API existen? Mira, todas ellas tienen una común que se llama, API común, ¿no? Que es la que proporciona la entrada de de la página web que documenta la API. Es como el punto inicial de la API. Y cada una de ellas además tiene luego unas características en función al dato o a la finalidad de la API. Por ejemplo, están las API features, que nos permiten intercambiar y acceder datos vectoriales. Es como la evolución de los WFS. También tenemos las coberturas, la API de cobertura, que proporciona a imágenes satelitales, o las chiles, que nos permiten acceder e intercambiar mosaicos de mapas, muy parecido a las que ya teníamos anteriormente. Pero además también tenemos las joins, que nos permite enlazar dos fuentes de datos distintos, o por ejemplo, la que para mí es una de las que tiene mayor potencia, que son las processes, que son las que permiten geoprocesos espaciales, pudiendo hacer grandes flujos de trabajo con la información. ¿Quieres saber más sobre este tema? Visita el informe Cómo utilizar las OGC API para potenciar la interoperabilidad de los datos geoespaciales, disponible en datos.gov.es.